mis estimados estudiantes, bienvenidos a la clase de hoy, 22 de abril, salud mental para la carrera de medicina. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de depresión, que está dentro de los trastornos del afecto, o del estado del ánimo, mejor dicho. Vamos a ver el concepto, o definición, mejor dicho, de la depresión, y vamos a decir que es un trastorno de la psiquis que significa derivado, según su etimología latina. Es así que esta palabra representa esto que habíamos señalado. Se manifiesta con un estado de tristeza duradera, abatimiento, desgano. Puede manifestar también trastornos alimenticios, ¿no? Aumento de apetito, disminución del apetito, irritabilidad, baja autoestima, pesimismo. Puede haber sueño excesivo o insomnio, hipersomnio, desinterés por los placeres cotidianos, por el trabajo, la familia y los amigos. Vamos a ver la depresión. Es un estado que afecta a la persona y que va a afectar en todos los niveles, ¿no? A nivel académico, laboral, sus relaciones sociales, etc. Los diferentes tipos de depresión se clasifican en función a los síntomas que muestra el paciente. Se clasifican A, B, C y D. De acuerdo a estos criterios se pueden clasificar el cuadro depresivo en lo que habíamos señalado. Por ejemplo, el grupo A tiene una duración no menor a 2 semanas, no atribuible al consumo de sustancias psicoactivas o trastornos mentales orgánicos. Queremos decir que no es producto de algún consumo de alguna medicación o de alguna droga. Habíamos hablado que, por ejemplo, no sé si el término correcto es dispositivo intradérmico o no sé si es intradérmico, porque tiene que ver si es debajo de la piel o subdérmico, ¿no? No lo sé muy bien. Donde se ponen estas hormonitas en el bracito y si es subcutáneo, ¿no? Entonces hay que ver si está afuera, encima, al medio. Bien, hay que ver si esta cantidad de hormonitas puede estar generando depresión, ¿no? Les hablaba de que puede estar muy relacionado a los casos que hemos de consulta externa. Preguntamos si está tomando algunas hormonitas y la persona dice sí, que tiene este tipo de métodos, ¿no? Que están relacionados con síntomas de depresión. También puede haber otras sustancias como el alcohol, ¿no? También otras sustancias que pueden ser depresoras del sistema nervioso y pueden generar síntomas depresivos. Y grupo B, humor depresivo no habitual en el paciente, constante durante todo el día, mantenido en el tiempo de forma casi constante. No varía con las circunstancias ambientales del uso y persiste al menos durante 2 semanas. Pérdida o ausencia de interés por actividades anteriores placenteras. Aumento de la capacidad de fatiga o pérdida de la vitalidad habitual. Ese es el grupo B, que el paciente está todo el día, ¿no? De forma casi constante y que ha persistido por lo menos 2 semanas. Tenemos el grupo C, que es una pérdida de la autoestima, de la confianza, sentimiento de inferioridad, que no está justificado, prolongado en el tiempo, pensamientos de muerte o ideas suicidas recurrentes puede haber conductas autolíticas, ¿no? Disminución de la capacidad de concentración y los pensamientos. Y de la categoría D tenemos presencia del síndrome somático, el cual la persona puede manifestar alucinaciones, delirios, puede haber retardo psicomotor, estupor grave, concordantes o no con el estado anímico del paciente, ¿ya? Entonces, hay personas que somatizan por tema de la depresión. Entonces, tenemos grupo D, grupo C, grupo B y grupo A. Otras causas. Puede haber un episodio breve, mejor dicho, depresivo leve, que presenta 2 o 3 síntomas del grupo B. Estos pacientes por lo general son capaces de continuar con su vida habitual en total normalidad, ¿no? Es como con un momento pasajero, por eso es un episodio. En cambio, cuando es un episodio de orden moderado, el paciente presenta al menos 2 síntomas del grupo B y un cierto número del grupo C, hasta conformar un mínimo de 6 síntomas. Estos pacientes presentan dificultades manifiestas para el desarrollo de las conductas habituales, ¿no?
También cuando hablamos de episodio grave, este va a presentar más de 6, estamos hablando de 8 síntomas, ligado a angustia y pues principalmente nos dice que puede haber también tentativa de suicidio y que se ha registrado estadísticamente en pacientes varones, ¿no? Bien, ¿qué puede generar? Puede haber muchos factores que generen depresión, ¿no? Bien. Causas, vamos a ver la herencia, puede haber una causa genética, que si alguien en la familia ha sufrido depresión mayor, puede también, no es lineal, pero hay predisposición para este trastorno. A nivel hormonal, lo que decíamos, ¿no? Puede haber bajo un descenso de los estrógenos, progesterona y pues también esos cambios puede también generar depresión. Psicosociales que tienen que ver con el entorno del sujeto. Los medicamentos, hay algunos que generan depresión, por ejemplo, la isotretinoína es un medicamento para el acné que está relacionado con la depresión, uso de drogas o alcohol. Entonces, en la anamnesis es importante indagar, ¿no? Si la persona consume drogas o qué medicamentos, desde cuándo, ¿no? Y si estos síntomas coinciden con la aparición o mejor dicho, si los síntomas aparecieron justo cuando se ha iniciado o inmediatamente después se ha iniciado el tratamiento medicamentoso. Tenemos síntomas y signos. A ver, voy a volver a compartir. Voy a poner sonido. Vamos a ver varios videitos hoy día.
Hemos visto este video cortito que nos habla de una situación que causa estos síntomas de depresión, pero no son una depresión propiamente. Este joven tiene una causa por la que está viviendo y podríamos incluso decir que es un suceso adaptativo que la persona tiene que atravesar, ¿no? Es un suceso adaptativo de adaptarse a esta nueva historia de su vida sin esta persona. Entonces, cuando vemos que hay una situación como pérdida de un ser querido, estamos hablando más de un trastorno adaptativo y no así de una depresión propiamente, como un trastorno depresivo mayor, ¿ya?
Por eso es importante tomar en cuenta ese aspecto. No todo es depresión. Tenemos que saber cuál es la causa y lo normal es que una persona después de terminar una relación o pierda un ser querido, que es similar a lo que hemos visto, por no decir que es lo mismo, cursa por una serie de síntomas, ¿no? De malestar, de tristeza, aislamiento, etcétera. Pero esto no es un trastorno depresivo mayor, es simplemente una etapa adaptativa que la persona sufre y es natural que sufra ese tipo de síntomas. Ya eso, para eso va esta película. A ver. Vamos a ver que hay en la depresión cuando está realmente se va, eh, cuando estamos hablando de un trastorno depresivo, va a haber dificultades para conciliar el sueño o lo que decíamos que va a haber un exceso de sueño, puede haber cambio dramático en el apetito, aumento o disminución, a menudo con aumento o pérdida de peso, fatiga y falta de energía, sentimientos de inutilidad, odio a sí mismo y culpa inapropiada. Toda la persona se siente culpable por todo lo que ha sucedido y a sentimientos de inferioridad, de inutilidad. La depresión tiene sus tratamientos. La terapia más efectiva para una depresión severa es una combinación de medicamentos antidepresivos y psicoterapia. Para una depresión leve puede ser suficiente la psicoterapia y medidas de cuidados personales. Consecuencias que puede generar la depresión en Estados Unidos es una discapacidad, la depresión, trastorno depresivo mayor, lo cual puede generar incapacidad laboral. Si la persona está en una etapa escolar, pues va a haber dificultades a nivel académico, puede haber una relación que la pareja no pueda sostener o contener los síntomas de su pareja y puede haber separaciones, puede haber acciones violentas también, porque las otras personas tratan de llevarle a realizar actividades, la persona está ensimismada. Pueden manifestarse trastornos alimenticios, sí, enfermedades crónicas, conductas antisociales, otras patologías, complicaciones a causa del descuido personal y en último y en otros casos también pueden manifestarse las conductas autolíticas o la conducta suicida. Las medidas preventivas es mantener una mente ocupada, mantener la vida social activa, pensar positivo, relajar la mente y espíritu, mantener mantener una vida productiva, ¿no? Realizar ejercicios, mantener una alimentación lo más saludable. Sin embargo, de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud, se cree que en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por síntomas de depresión. En algunos casos sí va a haber un trastorno depresivo mayor propiamente, en otros no, pero es algo que en alguna etapa de nuestra vida lo vamos a vivir. Promedio de la depresión, prevalencia a nivel mundial, es alta la prevalencia, ¿no? Diagnosticada. Eh, Prevalencia de la depresión clínica diagnosticada, tenemos 7%, 6%, 5%, 4,5%, 4%, y ahí vamos viendo diferentes, ¿no? De la población. Con lo que está marcado con azul, podríamos decir 4% de nuestro país. Pacientes, a ver, fracción de eyección promedio en los pacientes con depresión probable, tenemos un 56% y pacientes sin depresión un 67%. Afecta, ¿no? Afecta al organismo, fisiológicamente genera un cambio. Esto es en Argentina, un dato de Argentina. Muy bien, vamos a ver otro video que es mucho más elaborado, más estructurado, no tan animado como el anterior. Ya, vamos a ver, aquí está.
enseguida vamos a ver que aquí voy a ingresar. Bien, vamos a ver entonces. Hace 2 meses, después de un año en España, la empresa obliga. John Smith, soltero de 29 años. Uy, ¿qué pasa? Un ratito. John Smith, soltero de 29 años, químico de profesión, viajó desde Glasgow tras licenciarse para trabajar en un laboratorio farmacéutico. Hace 2 meses, después de un año en España, la empresa, obligada a reducir personal, ha despedido a John y eso le ha hundido. John tiene pocos amigos y lleva una vida solitaria y muy ordenada. En eso soy igual que mi padre, refiere, que se encierra en su despacho y con todo perfectamente colocado se pasa el día trabajando sin ver a nadie. Pero ahora me siento incapaz de trabajar, soy incapaz de pensar. No se siente cómodo con las relaciones sociales. Pensó que cambiar de entorno le ayudaría, pero su inseguridad con el lenguaje coloquial ha acentuado su aislamiento. Siempre se ha sentido un poco triste y aburrido, pero ahora, sin trabajo, no sabe qué hacer. Se despierta de madrugada y no logra volver a dormirse. No se concentra, no tiene apetito y se siente permanentemente cansado. Sufre, además, de jaquecas persistentes. No tiene fuerzas para buscar otro trabajo. Dice que ha perdido la ilusión por la vida, que no disfruta ni le encuentra sentido a nada. Se siente un inútil y un fracasado. No tiene ninguna esperanza en su futuro y no ve otra salida que la muerte. La depresión mayor es una alteración del estado de ánimo, el cual se encuentra normalmente bajo. Como hemos visto, incluye una serie de cuadros clínicos con sintomatología muy variada. Estos síntomas pueden agruparse en dos tipos definidos: síntomas psíquicos o emocionales, como el estado de ánimo deprimido, falta de concentración, sentimientos de culpa, desesperanza o ideación del suicidio. Síntomas somáticos o físicos, como la pérdida de apetito, alteraciones de sueño, fatiga o molestias físicas. Pero, ¿qué está ocurriendo en el cerebro de John para que se produzcan estos síntomas? ¿Cuál es la causa? Aunque el origen primario de la depresión aún no se ha establecido, pueden determinarse tres tipos de causas. Causas genéticas. La relación herencia-depresión en la génesis de los episodios depresivos es clara. Existe una mayor tasa de trastornos afectivos en los familiares de pacientes depresivos que en los de sujetos sanos, más acusada en los trastornos mayores. Si una persona padece una depresión mayor, las probabilidades de que un hermano, uno de sus padres, como en el caso de John, o un hijo sufran también de depresión es del 25%. Este porcentaje aumenta hasta el 75% en el caso de los gemelos homocigóticos, incluso en los separados al nacer. Causas biológicas. La depresión se produce por una descompensación o pérdida de equilibrio entre determinadas sustancias cerebrales. El cerebro se encuentra biológicamente predispuesto a la depresión. Causas psicosociales. Las circunstancias externas potencialmente productoras de estrés, los llamados acontecimientos vitales, se consideran factores precipitantes de los trastornos depresivos. Sin embargo, el desencadenante del episodio depresivo puede no ser una causa única, sino un cúmulo de situaciones.
Todavía estamos lejos de conocer completamente la base bioquímica y neurofisiológica de la depresión, pero se han propuesto muchas hipótesis. La hipótesis monoaminérgica, que considera responsable de los síntomas depresivos a una alteración de los niveles de neurotransmisores, es la que tiene actualmente más aceptación. Para comprender dicha hipótesis, primero vamos a ver cómo funciona un neurotransmisor. La información se transmite a lo largo de una neurona a través de un impulso eléctrico. Pero las neuronas no son una red continua, entre ellas siempre existe un pequeño espacio, denominado hendidura sináptica, que la corriente eléctrica no puede atravesar. Es entonces cuando se movilizan los neurotransmisores. El impulso eléctrico, al llegar al límite de la hendidura sináptica, libera unas pequeñas moléculas que atraviesan el espacio y alcanzan la membrana de la siguiente neurona. Allí se unen a sus receptores específicos y desencadenan una serie de acontecimientos que en última instancia se traducen en la continuidad del impulso eléctrico, y así sucesivamente. Una vez cumplida su misión, las moléculas de neurotransmisor son recaptadas por las neuronas para evitar que sigan estimulando los receptores e impidiendo la transmisión de señales posteriores. Actualmente se conocen más de 50 sustancias que actúan como neurotransmisores. La hipótesis monoaminérgica considera el desequilibrio entre tres de estos neurotransmisores, tres monoaminas, la serotonina, la noradrenalina y la dopamina, responsable de la depresión. Por tanto, aunque no son las únicas, vamos a centrarnos en estas tres sustancias. La serotonina se sintetiza en las neuronas del sistema nervioso central y en las células enterocromafines del intestino. Interviene en diversas funciones fisiológicas, como la regulación del sueño y el apetito, los estados de ánimo, la presión arterial y la secreción de hormonas. También modula la actividad motora y la sexual. Como vemos, la serotonina influye en gran cantidad de mecanismos fisiológicos. En la depresión se ha descubierto que la síntesis y disponibilidad de serotonina en los circuitos neuronales está disminuida. ¿Qué síntomas produce esta disminución? ¿A qué afecta? El circuito de la serotonina, desde su síntesis, es bastante complejo. Vamos a sintetizarlo un poco. La serotonina se produce a nivel encefálico en los núcleos dorsal y mediano del RAFE. A partir de ahí, surgen vías serotoninérgicas que se dirigen a corteza orbitofrontal. Está involucrada en el proceso cognitivo de la toma de decisiones y las expectativas. La inhibición de su actividad, debido a la disminución en la cantidad de serotonina, produce los síntomas de humor depresivo e indecisión. John no sabrá qué hacer y perderá las ganas de buscar un nuevo trabajo. Córtex cingulado anterior. Es un núcleo importante en los procesos de motivación, expresión de las emociones y memoria. John se encontrará desmotivado y albergará sentimientos de culpa e ideas de suicidio. Hipotálamo. Interviene en la regulación de la mayor parte de las funciones del sistema neurovegetativo como el hambre e influye en los estados de ánimo. John perderá el apetito o en algunos casos comerá más de la cuenta y engordará. Además, perderá interés por actividades que antes le gustaban. Formación reticular. Mantiene el equilibrio sueño-vigilia. En el caso de John, como la cantidad de serotonina que activa la formación reticular ha disminuido, sufrirá de insomnio persistente o, por el contrario, de hipersomnia. Cuerpo estriado. Es uno de los componentes del sistema de ganglios basales que interviene en la modulación del movimiento. John sufrirá cansancio físico y enlentecimiento psicomotor o, por el contrario, agitación. Médula espinal. La médula espinal es la vía de conducción de los impulsos, tanto motores como sensitivos, entre cerebro y organismo. Su asta dorsal es el principal lugar de integración de la sensación dolorosa. La reducción de la concentración de neurotransmisores disminuirá el umbral de percepción, lo que se traducirá en síntomas somáticos de dolor y cansancio. Las jaquecas persistentes de John pueden tener su origen en la disminución de serotonina a este nivel. Córtex. La reducción de la actividad difusa de todas las vías de la serotonina que van al córtex contribuye a la sensación de fatiga mental y a la pérdida de energía. Por este motivo, John se siente permanentemente cansado. Amígdala. La amígdala es uno de los núcleos principales del sistema límbico, una compleja red neuronal que regula la vida emotiva. Es aquí donde se procesan las distintas emociones como pena, angustia y alegría. John está triste, sufre ansiedad y alberga ideas de suicidio.
La noradrenalina es otro de los neurotransmisores con más importancia en la génesis de la depresión. Al igual que la serotonina, su producción se encuentra disminuida. Muchas de sus funciones son comunes a las de la serotonina, como regulación del sueño y el hambre, estado de ánimo, instinto y motivación, secreción hormonal y modulación del movimiento. Es el neurotransmisor más común y la masa más densa de neuronas noradrenérgicas, productoras de noradrenalina, se encuentra en el locus ceruleus, situado en el tronco cerebral. Estas neuronas noradrenérgicas inervan prácticamente las mismas regiones cerebrales que las serotoninérgicas: córtex orbitofrontal, cingulado anterior, hipotálamo, médula espinal, corteza y amígdala. La reducción de noradrenalina recrudecerá los síntomas del déficit de serotonina: insomnio, falta de apetito, alteraciones motoras, ideas suicidas. Además, desde el locus ceruleus surgen proyecciones a las siguientes regiones cerebrales. Cerebelo. El cerebelo controla el flujo de información entre corteza y aparato locomotor. Si su actividad está disminuida, los impulsos motores se alterarán y John sufrirá agitación o enlentecimiento psicomotor. Córtex prefrontal dorsolateral. Regula la atención y la función ejecutiva. John se distraerá con facilidad y no sabrá qué hacer. La dopamina es el último de los 3 neurotransmisores considerados fundamentales en la génesis de la depresión. Actúa principalmente a nivel del circuito de ganglios basales y su disminución produce más o menos los mismos síntomas que aquejan a un enfermo de Parkinson. John presentará movimientos agitados o enlentecidos, anedonia, cansancio mental y físico y falta de decisión. Aunque ya hemos visto que la serotonina, la noradrenalina y la dopamina desempeñan los papeles más importantes en la génesis de la depresión, también intervienen otros neurotransmisores. Entre ellos destacan los opioides, GABA, glutámico, neuroquinas, etc., y muy especialmente las hormonas relacionadas con el eje del estrés, como son el CRF, factor de liberación de corticotropina, y los glucocorticoides. Se ha demostrado que en la depresión existe una gran vulnerabilidad al estrés, con aumento del CRF y resistencia de los receptores de los glucocorticoides, y a la inversa, el estrés sostenido podría originar síntomas de depresión. Muy bien, mis estimados estudiantes, hasta aquí la presentación de depresión. Recuerden trabajar para su defensa de su, mejor dicho, para la presentación de su protocolo, ¿no? De los protocolos, hemos dicho que vamos a defender cualquiera que nos toque la ruleta y esa va a ser parte de nuestra evidencia, ¿no? No sé si hay preguntas o comentarios. Doctora, lo que se realizaría serían las preguntas y nada más, ¿no? Sí, tenemos los protocolos con sus preguntas. A ver, ¿dónde estoy? Doctora, tenía Sí, esa pregunta o esa duda. ¿Tenemos que ser de todos los protocolos o tenemos que escoger uno? Uno, de ¿verdad? todo, aquí que dice el instructivo, a ver, déjeme ver. No, tiene que hacer de todos los protocolos. Está bien, doctora. Ya tenemos que trabajar todos los protocolos, aquí dice. Aquí dice, trabaja todos los protocolos. Y luego vamos a defender. Ya, muy bien. En eso va a consistir nuestra defensa, la evidencia significativa. Muy bien, quería preguntarle a Denis. Denis, ¿sigue usted a cargo de la grabación de las clases o ya le toca a su otra compañera? Ya, muchas gracias, Denis.